Nat Geo es claramente una empresa estadounidense y como empresa estadounidense ya sabemos que defiende una posición muy parecida a la que veíamos ahora en el libro de Winston Churchill, alguien que fue un héroe y que es un héroe todavía en el Imperio Británico. ¿Qué me llama la atención de esta versión gringa? Que también es antisoviética de cierta manera y es pro-occidental obviamente, que tiene un capítulo que se llama Choque de Imperios. Y hasta ahí uno entiende que se refiere a los imperios que se repartieron a África, se refiere al Imperio Británico, se refiere al Imperio Turco Otomano, al Imperio Ruso, al Imperio Austrohúngaro. Y todos esos imperios se enfrentan en la Primera Guerra Mundial, como ya lo estudiamos. Pero ¿qué es lo interesante? Que cuando hace el capítulo preludio a la Segunda Guerra Mundial, ya no lo llama choque de imperios, lo llama de otra manera, lo llama la marcha hacia el abismo, totalitarismos, liderazgo y represión. Entonces, cuando habla de totalitarismos, se está refiriendo a los japoneses, a los alemanes, a los italianos y a los soviéticos, pero no se está refiriendo ni a los gringos ni a los británicos. O sea, ellos dicen que son los democráticos, o sea, que ellos no son totalitarios. Y hay una gran diferencia entre estos imperialismos y los otros, que estos no se portan tan mal con sus patriotas. La forma de imperialismo de los franceses, de los británicos, de los estadounidenses es invadir países, colonizar y matar gente afuera de sus territorios. Es lo que llamamos teóricamente como un imperialismo transnacional. En cambio, los japoneses, los italianos, los alemanes y los soviéticos tienen otra forma de imperialismo, que es un imperialismo que no es tan invasor, pero también es invasor, pero que reprime más a la gente patriota. Son más estrictos. Y solo por eso esta historiografía gringa nos muestra como si fuera un enfrentamiento entre totalitarismos, que son los del eje, y democracias, que son los imperios occidentales. Pero qué cuca de democracia que obliga a los de la India, a los de Pakistán a pelear a favor de ellos. Y son poco los rebeldes los que hacen denuncias como Gandhi, de yo no peleo a favor de imperialistas. Acá hay un mapa muy importante y es el mapa del mundo previo a la Segunda Guerra Mundial. En este mapa van a notar algo muy interesante y es cómo se centran más en satanizar a la Unión Soviética que a los imperios occidentales. Obviamente existieron los Gulag, claro, que eran campos de trabajo forzado en la Unión Soviética. Entonces, aquí hablan de unas fechas evidentes, que los Gulag duran de 1929 a 1953, que es el régimen de Stalin. Ya después los Gulag se van reduciendo y siguen existiendo solamente para disidentes. Y acá uno dice, es cierto, en la Unión Soviética existieron campos de trabajo forzado, pero ¿por qué no muestran la otra cara de la moneda? ¿Por qué no muestran que Estados Unidos invadía a Nicaragua
¿por qué no muestran que el Imperio Británico se apoderó de África al lado del Imperio francés? ¿Por qué no muestran eso? Y se centran más que todo en decir que es que son democracias que porque sus ciudadanos son más libres que los de los totalitarismos. Y ahí es donde uno dice, lo mínimo que debería ser una fuente crítica es decir, es que son dos imperialismos diferentes. El imperialismo transnacional y el imperialismo intranacional. Bueno, y acá pues claramente empiezan a hablar de la dictadura hitleriana, algo que también lo dice la fuente rusa. Por eso Hitler queda tan mal parado en la historia, porque las dos historiografías dominantes hablan muy mal de Hitler, tanto los soviéticos como los británicos, franceses y gringos, todos hablan mal de Hitler. Y efectivamente Hitler era un dictador, pero la hipocresía está en que excudan a sus dictadores, excudan a Churchill, a Roosevelt y a Stalin, y satanizan solamente a Hitler. Y acá hablan claramente de la debilidad que tuvieron tras la crisis del 29, hablan también del tema de la expansión alemana, algo que realmente pasó, pero lo que me genera más risa es ver que utilizan esta caricatura que realmente falsifica la historia. En esta caricatura ustedes pueden ver a Stalin y a Hitler en una posición de que Hitler le tiene miedo a Stalin, entonces, o sea, lo tiene agarrado y es como si Hitler fuera el títere de Stalin. Por ejemplo, esta caricatura en una fuente rusa soviética jamás hubiera aparecido. Acá lo que tratan de mostrar es que Stalin realmente es más malo que Hitler, pero aquí no se trata de decir quién fue más malo, sino de quién tuvo más poder de destrucción, porque claro, Stalin mató más gente. Podría decir eso una fuente occidental, que Stalin mató más gente, pero Stalin estuvo mucho más tiempo en el poder. Hitler estuvo en el poder un poco más de 10 años, mientras que Stalin estuvo en el poder 24 años. Entonces, claramente, pues Stalin tuvo más tiempo de matar personas, y Stalin también participó en la Segunda Guerra Mundial, entonces también mató muchas personas con los nada más murieron 27 millones de soviéticos. Y eso es otro elemento diferenciador entre las dos historiografías, que los soviéticos dicen, es que pusimos 27 millones de vidas para salvar a la humanidad de los nazis, porque los nazis iban a acabar a toda la especie humana con su proyecto eugenésico, su proyecto de que solamente los germanos blancos de ojos azules tenían derecho a vivir. Entonces, Stalin fue el que salvó la humanidad, porque sin Stalin y sin los soviéticos, sin los 27 millones de muertos que pusimos, la humanidad hubiera quedado en manos de Hitler. Eso dice la historiografía rusa. En cambio, la historiografía occidental dice, nos tocó usar a alguien tan malo como Stalin para que nuestras democracias derrotaran los totalitarismos. ¿Sí? Y se llenan la boca diciendo que son democracias. Y ambos mienten totalmente. Entonces miren, cuando hablan de los totalitarismos, de una poner aquí el símbolo nazi, como si los imperios occidentales no fueran totalitarismos transnacionales. Y acá hablan de los caudillos, y particularmente hablan de los caudillos de Italia, de la Unión Soviética y de Alemania. No hablan de los caudillos occidentales. Miren ustedes cómo se manipula la historia. Les voy a compartir este párrafo en donde hablan de los caudillos para que ustedes miren esa forma tan particular de contar la historia.
El culto al dirigente supremo adquirió aspectos distintos en Italia, la URSS y Alemania. Mussolini supo utilizar desde muy temprano los recursos de una época que consagraba a las celebridades en el celuloide y la prensa gráfica y proyectó una imagen que suponía una ruptura histórica con los proyectos políticos de la Italia liberal, embutidos en sus levitas y alejados del pueblo. El duce transmitía una sensación de dinamismo y rabiosa modernidad, en sintonía con el espíritu que animaba a los futuristas. Aparecía al volante de automóviles. Hitler no sabía conducir, pilotaba aviones y motos, practicaba esgrima y esquí, y su torso desnudo en la batalla del trigo junto a los campesinos daba cuenta de su virilidad, asociada a la fuerza, valores fascistas. Ese aspecto frívolo de la imagen mussoliniana quedaba atemperado por su vinculación y la del régimen fascista al glorioso pasado imperial romano. Hitler y Stalin jamás mantendrían la familiaridad de Mussolini para con las masas. Stalin cultivó el papel de vigilante guardián del legado de Lenin, de quien heredó el papel de voz o caudillo, como refiere esta adulatoria poesía. Lenin murió, pero más fuerte que el acero, más firme que las razas montañesas de Pedernal. Llegó su espléndido alumno Stalin. Él nos conduce a las victorias y a la felicidad. Aparecía como un ser lejano que presidía los desfiles de los días solemnes, desde la tribuna de la Plaza Roja, sobre el mausoleo del creador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y era semejante a un zar que velase por su pueblo desde el Kremlin, una figura paterna, omnipresente, gracias a sus retratos, y así en todas partes, en los talleres, en las minas, en el Ejército Rojo, en el parvulario. Mira su retrato y cómo es si él supiera: has trabajado mal, arruga la frente, pero cuando has trabajado bien, sonríe con su bigote. En cuanto a Hitler, su papel se centra en la estudiada liturgia oficial del régimen. Tenía por objeto destacar su doble función: la de profeta, que identificaba el destino de la raza aria, su misión redentora de la humanidad, y la de caudillo, que lo cumpliría. Los actos de masas constituían una comunión colectiva entre el pueblo y el Führer, su encarnación. Así sucedía, por ejemplo, durante los 7 días del Congreso Anual del partido celebrado en Nuremberg a 1 de septiembre, cuyo acto más manifiestamente emotivo era aquel en que Hitler consagraba las nuevas banderas del partido, rozándolas con los dedos mientras sostenía la Bundesfahne, la bandera de la sangre, la cruz gamada manchada con la sangre de los mártires nacionalsocialistas del Putsch de Múnich. Este análisis es muy interesante y es válido porque efectivamente Hitler era un caudillo, Mussolini era un caudillo, Stalin era un caudillo, Hirohito, los del Imperio japonés también eran caudillos, eso nadie lo niega. Pero la pregunta que uno se hace es por qué no muestran la forma de manipulación de los caudillos occidentales o de los caudillos que hacían parte de los aliados, porque bueno, Mussolini y Hitler también eran caudillos occidentales. Entonces miren, ¿qué nota uno en los dos libros? Que existe la misma manipulación. Es decir, cuando hablan de los enemigos, incluyendo a Stalin como un enemigo que tuvo que ser aliado,
muestran es esa parte caudillista, esa parte demagógica. Y cuando hablan de ellos mismos, se pintan como gobiernos, democracias liberales, aliados por la paz del mundo. Se pintan como los buenos. Y esa es la gran trampa de la historia. ¿Cuáles son las fuentes que se han utilizado en nuestras academias, en nuestros contextos? Son puras fuentes occidentales. Obvio que sí, pero acá el problema es que la gente se traga el cuento. O sea, no podemos evitar que el ganador cuente la guerra. Pues el soviético fue ganador también, más allá de que haya sido un ganador pírrico porque perdió 27 millones de vidas. Pero en este caso también existe la historia de los perdedores. Por ejemplo, en el caso de la historiografía mexicana ya hay personas que tienen esas raíces aztecas y están contando la guerra de los perdedores. Pero con los nazis no pasa lo mismo, ni con los alemanes, porque ellos, como les dije ahora, tienen el tema vetado. ¿Qué dice el compañero? Yo voy a preguntar, ¿qué tan importante realmente fue el frío para la no posesión de la Unión Soviética? Porque pues yo sé que, digamos, las calles eran pantanosas y los carros, pues, y los carros los tanques de guerra no podían pasar, y dificultó mucho el paso de todo, pues, de los nazis en general. Pero también hay rumores que dicen que se dice que fue más importante de lo que fue para bajar pues, la participación de la Unión Soviética dentro de la guerra. En este caso los occidentales dicen, pues se dice que dicen eso para... Totalmente cierto, porque no podemos negar que el frío sí influye un poco, el hambre, pero no tanto como lo quieren mostrar las fuentes occidentales a favor de los aliados occidentales. Realmente uno trata de ser ecuánime y por eso ahorita vamos a ver un documental gringo versus un documental soviético para que ustedes vean de una las diferencias. En el documental soviético no van a mencionar el tema del frío, o no lo van a mencionar como algo tan importante. Si lo mencionan como algo que suma. Van a hablar más del heroísmo, de la resistencia, o sea, de todo lo que se demoraron ellos para derrotar a los nazis, pero que nunca se vencieron ni en los peores momentos, ni con los cercos que le hicieron los nazis. Y claramente es normal que en las fuentes occidentales eurocéntricas o anglocéntricas digan que si no fuera por el frío los soviéticos nunca hubieran podido vencer a los nazis. Realmente eso es un determinante que se queda en algo especulativo, porque si a eso vamos, pues los países nórdicos son muy fríos también, y casi todos los países europeos de esa zona son fríos. Entonces eso pues sería como una falacia que se podría caer por ese lado. Lo otro es que los soviéticos se unieron como pueblo para resistir. No solamente se unieron 27 millones que dieron la vida, más los que quedaron vivos, sino que se unieron todos los sectores sociales. Por ejemplo, el papel de las mujeres fue muy importante, porque las mujeres soviéticas fueron más activas que las mujeres nazis. Y las mujeres nazis prácticamente se quedaron ahí, como cuidando a los niños y por ahí de pronto trabajando en algunas fábricas. Esa es la participación de las mujeres nazis. En cambio, las mujeres soviéticas se montaron el fusil, y más porque los soviéticos predicaban la ideología del socialismo, la doctrina económica, en donde se supone que somos iguales. Entonces, como somos iguales, entonces una mujer también puede alzar el fusil como un hombre. Entonces, eso también hizo que el ejército soviético fuera tan numeroso, porque también había muchas mujeres. Hay también varios documentales que de pronto hoy no los podemos ver por falta de tiempo, pero hay documentales en donde muestran la gran importancia de las mujeres soviéticas, que eso también ayudó a derrotar a los nazis.
Y también hay documentales occidentales que muestran que los soviéticos llegaron a violar mujeres a Berlín al ver derrotados a los nazis. Y los soviéticos ocultan ese hecho o no le dan importancia, porque los violadores eran los soviéticos. Incluso hay entrevistas en donde hay mujeres alemanas que dicen: preferimos a un soviético en el vientre producto de una violación a un nazi matándonos. O sea, llegó a tal punto de degradación esta Segunda Guerra Mundial en que ser violadas y embarazadas por un invasor era preferible a un nazi que te iba a matar que porque tenías un apellido judío, o que porque tenías un pasado afrodescendiente, o porque eras una gitana, o porque eras mujer y no eras apta para la guerra. O sea, porque un nazi te podría matar por cualquier cosa. El soviético solamente te mataba si eras una enemiga, si eras una nazi. Y te violaba y te embarazaba, pero que preferían eso. O sea, preferían ser violadas y embarazadas que asesinadas y torturadas. Y por eso los soviéticos son aplaudidos en Berlín. Y cuando llegan los gringos también son aplaudidos, porque quedan como los héroes, sabiendo que son malignos, pero como ganó el mal menor de lado y lado. Entonces ahí viene todo el tema historiográfico. Entonces, volviendo a la pregunta del compañero, que es muy interesante. Hace unos años tuve un debate con un personaje que es pro gringo, y este personaje literalmente decía que si no fuera por los préstamos y por el armamento de los gringos y de los británicos, que los soviéticos no hubieran podido ganarle a los nazis, y que los soviéticos no eran tan importantes, que los gringos eran los reales salvadores. Entonces yo le dije: ¿cuántos soldados gringos murieron en esta guerra? Ni siquiera 500.000. A lo sumo murieron 300.000, 400.000 soldados gringos, nada más. Entonces, ¿quién puso la carne de cañón? Los soviéticos. 27 millones de muertes. Y súmele los millones de sobrevivientes del ejército soviético, el ejército rojo. Entonces, mientras que los soviéticos pusieron la carne de cañón, los gringos pusieron el dinero y las armas, que también es importante, claro. Pero por subestimar uno no podemos subestimar lo otro. Ambos tuvieron su importancia. Sí. Pero es que ni siquiera solamente es el hecho de que hayan puesto los muertos, sino que la Unión Soviética, en este caso, pues, antes de la llamada Rusia, al ser tan grande, el tiempo que le tomaba a los nazis simplemente entrar era exagerado. O sea, solamente para romper fronteras fueron como 6 meses. Al ser el país tan grande, el mero hecho de avanzar a Bielorrusia o lo que sea era ya un logro gigantesco. Entonces, el tiempo que retrasa la guerra en general, el hecho de entrar a toda la Unión Soviética, es el que permite que Estados Unidos fabrique armamento, siga haciendo préstamos. Pues si no fuera por el tiempo que gana la Unión Soviética, hubieran podido invadir muchísimo más. Tanto el Reino Unido como la Unión Soviética, incluyendo a Rusia, tienen una posición geográfica muy favorable. Y por eso fueron los que más aguantaron y los que quedaron menos diezmados, porque el ejército nazi era muy poderoso, tanto en armamento como en cantidad de efectivos. Entonces, lo que usted dice es muy cierto. Los soviéticos tuvieron esa posición geográfica que sirvió, y también supieron cercar a los nazis para que murieran de hambre y de frío. Eso también es un mérito de ellos. Y no se puede negar que Estados Unidos sí mandó muy buenos suministros también. Estados Unidos, más que aportar tropas, aportó dinero y víveres, y eso también ayudó a que pudieran resistir. Y vencer a los japoneses no fue tan difícil. Lo que más complicó de vencer a los japoneses eran los kamikazes, que eran los pilotos suicidas, que con solo un piloto suicida mataban a cientos de soldados gringos. Entonces eso fue también lo que creó el escenario para que se diera las bombas de Hiroshima y Nagasaki.
porque era la forma de que los gringos le dijeran, sigan mandando poetas suicidas y los borramos del mapa. O sea, ya tenemos el poder militar y nuclear para borrarlos del mapa. Eso no fue como una idea de los mismos científicos de Alemania. De cierta manera, varios exiliados, por ejemplo, Albert Einstein era un exiliado en Estados Unidos y de cierta manera él participa también en ese proyecto. Y acá, qué bueno que menciona eso, compañero, porque quiero redondear la idea con esto. Una cosa es la razón y otra cosa es el racionalismo. Porque el racionalismo es una doctrina que utiliza la razón. Entonces, crear una bomba para matar 100.000 personas es algo científicamente bueno, pero éticamente perverso. La razón o la racionalidad se separa del racionalismo. Es decir, yo no sería capaz de crear algo que destruya 100.000 personas. Es que lo grave fue que mataron 100.000 inocentes en pocos segundos. Una cosa de locos. Y la ciencia demostró que si no hay ética y no hay moral, y si estamos en una guerra absurda, todo puede carecer de sentido. Hasta la ciencia se vuelve un instrumento de la dictadura y del imperialismo. Por eso quiero que analicemos una última tesis antes de salir al descanso, que me parece que tiene que ver con esa reflexión, y es hasta qué punto la ciencia nos puede destruir en medio de una guerra.